Hola, vamos hoy a hablar algo acerca de los metales, que es el tema que estamos trabajando todos, y vamos a tratar de aclarar ciertas conceptualizaciones referente al metal. Empezamos con este video y en la medida que el video va sonando, yo haré alguna explicación. Los metales son brillantes, maleables, dúctiles y buenos conductores del calor y de la electricidad. La estructura de los metales y la naturaleza de los enlaces metálicos explican parte de estas propiedades típicas. Los metales están compuestos por iones positivos estrechamente unidos en sólidos cristalinos. Estos iones positivos están rodeados por un mar de electrones móviles. Estos electrones de valencia se hallan libres para alejarse de sus átomos de origen. Cuando un electrón fluye alejándose, otro se desplaza para ocupar su lugar, debido a la atracción electrostática entre los cationes y los electrones. Esto es una de las razones por la que el, el metal conduce la corriente más fácilmente que algunos otros elementos, debido a su nube de electrones que rodea al elemento. Como los metales se caracterizan en su gran parte por estar rodeados siempre por una nube de electrones, eso es lo que hace porque la corriente eléctrica viene siendo electrones. Y de hecho, cuando a nosotros nos pasa la corriente o tenemos contacto con la corriente, esa sensación que sentimos de estremecimiento es la cantidad de electrones que entran a nuestro cuerpo y reaccionan con los que ya están. Y por eso nosotros también somos un cuerpo que podemos pasar la energía de un cuerpo a otro. Entonces, esto se debe a la nube de electrones. Igual pasan, si usted tiene un televisor encendido por un largo periodo de tiempo, al pasar muy cerca al televisor, sus vellos se van a tratar de colocar en forma horizontal con la pantalla del televisor. La razón es porque el pelo o el vello hace de puente entre el electrón y el cuerpo suyo. Entonces, a través del vello se pasa el electrón al cuerpo de nosotros. Pero como es una energía muy débil, el chorro de electrón que bota el televisor después de estar apagado es muy débil comparado de pronto con las corrientes que dan para encender un electrodoméstico. Continuamos. Cationes rodeados por un mar móvil de electrones con aleaciones iónicas, donde los iones con cargas opuestas se conducen juntos por la atracción electrostática. Aquí nos está mostrando el video en el primer, en el primer ejemplo que estamos observando, estamos repasando lo que es un enlace iónico, que es la atracción de polos y de cargas. Entonces, quien cede el electrón, quien pierde el electrón se convierte en un cation y queda cargado positivamente. Quien lo recibe se convierte en un anión y queda cargado negativamente. Yo los mandé en un ejercicio a ustedes a determinar si eran enlaces covalentes o iónicos. Como ya estamos trabajando enlace metálico, yo casi nunca hago la resta de la electronegatividad, pero como son estudiantes deben tratar de empezar a trabajar la electronegatividad de esa manera para determinar los enlaces. Yo siempre me guío que sea un metal y un no metal y enseguida no voy directamente a buscar los valores de electronegatividad. No está mal lo que les enseñé, pero también podemos deducirlo. La unión de un metal con un no metal estaríamos frente a un enlace iónico. Covalentes, y en donde dos átomos sin carga comparten sus electrones. Y aquí estamos observando un enlace covalente. El hidrógeno tiene un solo electrón, él solo necesita otro electrón para alcanzar su estabilidad del octeto. La pregunta sería, profe, pero si él solo tiene dos electrones en su estructura
y estamos hablando de octetos, significa que él no es estable porque debería tener 8. Es uno de los pocos elementos que al alcanzar el electrón número 2 se hace como un gas noble. Entonces, esta es la excepción que podríamos tener. De valencia. Los enlaces metálicos son mucho más débiles que los enlaces iónicos o los covalentes. El mar de electrones de gran movilidad es el... Aquí está la razón por la que se está hablando de que los metales sean, los enlaces metálicos sean más débiles. Estamos observando esta imagen, estos puntos azules están representando los electrones debido a la cantidad de electrones que rodea al átomo, es lo que hace que estos electrones sean más débiles, porque los electrones se vuelven inestables, pero también tienen una ventaja comparado con los otros dos tipos de enlace. responsable del brillo de los metales. Es así porque los fotones de la luz son más fácilmente absorbidos por los electrones libres, los cuales pueden fácilmente saltar hacia un nivel superior de energía. Esto que estamos explicando aquí es la razón por la que los metales brillan, pero algunos metales no botan brillo con el pasar del tiempo porque también son corroídos por algunas sustancias que empiezan a tratar de hacer reacción con esta nube de electrones. Por eso es bueno de vez en cuando los que tienen prendas metálicas estarlas bañando con ciertas sustancias que le permita quitarle átomos que puedan estar tratando de hacer reacción y la luz no se puede emitir fácilmente. Pero si ya el átomo no tiene estas estructuras, no tiene otros compuestos que se hayan pegado a él, la luz fácilmente se puede observar. Esa es la razón por la que un metal brilla. Entonces, cuando cae nuevamente a un nivel, la energía es vuelta a emitir con forma de luz. El color del metal es determinado por la longitud de la onda de la luz. Entonces, una moneda, por muy sucia que esté, depende cómo la luz incida sobre ella. El ángulo que hace la luz, el metal lo que hace es refractar la luz, refractar, enviarla hacia el otro polo opuesto armando un ángulo. Pero en la medida en que la luz le dé al metal, dependiendo de la posición, el brillo será más intenso. La cual es vuelta a emitir. De forma similar, este libre flujo de electrones explica la capacidad de los metales para conducir calor y electricidad. Cuando calientas un metal, los electrones libres comienzan rápidamente a vibrar. El incremento de energía cinética significa un incremento de la temperatura. Entonces, voy a retroceder la imagen. Aquí los metales está hablando de... El incremento de energía. Aquí está hablando, mire, cuando uno coloca cualquier tipo de sustancia que emite calor cerca a un metal, la razón por la que conduce rápidamente el calor es porque estas moléculas, como explica en el video, empiezan a hacer una serie de vibración, pero una con otra van transmitiendo el calor, la energía. Esto mismo pasa con la onda. Cuando le pegamos a una varilla, y la varilla es supremamente larga, la persona que le está sosteniendo del otro lado alcanza a sentir las vibraciones. La razón por la que viaja es a través de la nube electrónica que rodea a los electrones al átomo que conforman a los metales. Energía cinética significa un incremento de la temperatura. Cuando se aplica sobre el metal una corriente eléctrica, ingresan electrones de un lado, provocando repulsión y generando movimiento dentro del mar de electrones, con lo cual un número de electrones sale del metal en la misma cantidad en la que ingresaron. Eso mismo ocurre en nuestro cuerpo cuando tenemos contacto con la energía. Cuando la energía es mayor a la que puede salir de nuestro cuerpo, entonces nosotros colapsamos. Es decir, que yo puedo morir por una sobrecarga de energía electrocutado. El exceso de energía paralizó los órganos blancos. Ya estaríamos yéndonos hacia biología.
Es decir, la cantidad de corriente que soporta el corazón hizo que este colapsara y al colapsar el corazón van a colapsar muchos órganos que no tienen hacia dónde desplazar la energía que se encuentra en el cuerpo. El mar móvil de electrones también explica la naturaleza maleable de los metales. Si golpeas un cristal iónico con un martillo, se rompe. Bueno, aquí les están mostrando un cristal. Estamos hablando de un compuesto donde sus moléculas están rígidas. Nosotros vemos el metal muy rígido, pero sus moléculas aparentemente, debido a la nube electrónica, son débiles. Estos se rompen por la rigidez. Rigidez significa la forma estática como están las moléculas. En el metal pasaría lo contrario. Esto sucede porque la fuerza aplicada empuja los iones similares para que se junten. De modo violento, se repelen entre sí, lo cual termina quebrando el cristal. Por el contrario, si con el martillo golpeas un metal, no se rompe, solo se marca. Los metales son capaces de deformarse como respuesta a una fuerza aplicada. El mar móvil de electrones protege a los cationes de ellos mismos, evitando una violenta repulsión y permitiendo que el metal cambie su forma. El metal más maleable es el oro. Una propiedad similar a la maleabilidad es la capacidad que tiene para ser estirados en cables prolongados. A esto le llamamos ductilidad. Los compuestos iónicos Entonces, acá, cuando se someten a calor extremo, los metales, debido, como les había hablado anteriormente, cómo se transmite el calor, estos electrones que se encuentran rodeando los metales, debido a su movimiento, fácilmente se pueden adaptar a ciertas situaciones por donde los está pasando. Este es el ejemplo más fácil. Aquí tenemos un cilindro y tenemos un metal que lo vamos a tratar de hacer pasar a través de esto. Y observamos en el video cómo pasan. no son dúctiles por el mismo motivo por el cual no son maleables en general. Si un compuesto iónico es metido por la fuerza en un extenso cilindro, se quebrará debido a la repulsión de los iones similares. En contrapartida, un metal puede ser introducido en un molde cilíndrico extenso, ya que los cationes se pueden alinear, protegiéndose entre ellos mientras. Entonces, era el ejemplo que les ponía. El anterior, perdón, no era un metal. Entonces vemos que la nube electrónica que rodea los metales, debido a su energía, porque están en constante movimiento, hace que ellos sean dúctiles, se puedan estirar. Ahora no me va a salir nadie cómo estiro una varilla colocándole suficiente calor. Esto es lo que se puede llamar dúctil. De hecho, por eso se hacen el alambre, es una ductilidad del metal. Y miren que el alambre te puede sostener algo debido a la atracción que ejercen estas nubes de electrones entre ellos. Como si fuera un fluido, el mar de electrones fluye alrededor de ellos. El metal más dúctil es el platino. Casi todos los metales son sólidos a temperatura ambiente, con sus cationes formando una figura. Esta figura que vemos aquí, estos puntos, es la forma de los metales como están unidos. Estas líneas negras vienen siendo los enlaces. Y entonces acá nos está mostrando un dibujo de cómo es la forma de los metales, claro, en forma espacial, cómo la podríamos imaginar, cómo sería un metal en cuanto a sus fuerzas para poder estar. Apretujada y reconocible. ¿Puedes darte cuenta cuál es la excepción? El mercurio es el único metal que es líquido a temperatura ambiente. Bueno, ya le dieron un dato importante y de casualidad hago mucho hincapié en esto porque sale mucho en las pruebas IFE. Bueno, ya tengo rato que no observo los cuadernillos, pero en un cuadernillo una vez encontré una pregunta donde se les decía que cuál de los siguientes cuál de los siguientes líquidos no se consideraba metal. Y perdón, ¿cuál de los siguientes líquidos se consideraba metal? Era la pregunta. Y estaba el mercurio. Es un dato interesante para que no lo olviden. Existen otros 4 metales que se derriten a una temperatura muy cercana al ambiente: el francio, el cesio, el galio y el rubidio.
Bueno, jóvenes, aquí les di una pequeña orientación acerca de los enlaces metálicos. Aún no he terminado la guía, faltaría el viernes. El viernes doy otra orientación sobre los metales y puedo colocar unos problemas. Los invito para que vayamos investigando lo que son las formas geométricas de los metales. Es muy interesante esto y estaría explicando las fuerzas intermoleculares, porque hoy no me metí con las fuerzas intermoleculares, dipolo-dipolo, el puente de hidrógeno y las fuerzas de London. Son las tres cosas más interesantes. Hay el ion dipolo, que hoy no lo toqué. Entonces el viernes, Dios mediante, estaríamos trabajando sobre eso. No siendo más, les deseo mucho éxito en esta semana.